son momentos clave. Reitero, sí, de definición. Está de por medio el futuro del país. No va a salir adelante México, no vamos a encontrar la salida si sigue esta mafia dominando. Le han causado muchísimo daño al pueblo. En el caso del Estado de México, hoy lo recordaba yo, hay una violencia tremenda. De cada 10 familias en el último año han robado, han asaltado a 8. Estoy hablando de robos en domicilio, robo en transporte público, robo de vehículos, un porcentaje altísimo de robo de vehículos con violencia, violaciones, secuestros, casi 10 homicidios diarios en el Estado de México. Todo esto se oculta, Carmen. Entonces, la gente lo sabe. Si en estos momentos estamos actuando de manera calculadora, peor aún, si estamos simulando de que queremos un cambio, pues no podemos permitirlo. Y tampoco estamos para galanterías, porque me piden, oye, ese no es el modo, habla despacito, no se vayan a incomodar. Usan eso de pretexto, ¿sí?, para salirse por la tangente. Ya no podemos andarnos por las ramas. Oye, sobre Vamos ese tema, a lo fundamental. Déjame interrumpirte, porque si no te interrumpo, luego no me dejas preguntarte. Déjame interrumpirte. Hay quien dice, a ver, Andrés Manuel, ¿qué le pasa a Andrés Manuel con este planteamiento que ha hecho, no de ahorita, en este momento de la conversación, sino cuando tú mandas una especie de señal de que estás dispuesto a una amnistía por anticipado, que estás diciendo, bueno, vamos a ganar el poder, pero ya que llegue, tranquilos, no pasa nada, no voy a ir a tomar venganza ni a irme con una cacería de brujas, pero también mandas la señal de que si buscas el poder y llegas al poder y te haces presidente, pues los que tú llamas de la mafia del poder pueden estar tranquilos con estas declaraciones que también has hecho. Sí, lo único, Carmen, que debe de quedar claro es que lo que nos importa es sacar al país del atolladero en que lo han metido. Y los de la mafia del poder se resisten a que haya un cambio. ¿Y sabes por qué? En el fondo, porque no quieren dejar de robar, porque no tienen llenadera. Sí, pero ¿por qué no me contestas? Entonces, esto que te digo? Lo que nos importa es sacar a México del atraso. Eso es lo principal. No la venganza. No soy como los del PAN. Eso tampoco se dice en los medios, ni en los independientes. De que ofrecieron todos que iban a meter a la cárcel, ¿no?, a los gobernadores. Puro cuento. Nosotros no somos fanfarrones y no engañamos a nadie. Nunca actuamos con demagogia. Decimos las cosas como las sentimos. Lo que nos importa es que se acabe la robadera en México. Oye, es que ese acabar es el punto. Con la corrupción. Ese es el punto, Andrés Manuel. Yo vi tu entrevista con Jorge Ramos, y cuando te preguntó de la Casa Blanca, que te imaginarás, tengo un interés periodístico muy fuerte en el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Cuando te pregunta sobre eso, ¿te cuesta trabajo contestarle lo que te está diciendo Jorge Ramos respecto a si irías por Peña Nieto por corrupto? ¿Y te cuesta trabajo contestarle? Yo lo que dije es que no es mi fuerte la venganza. ¿Pero cuál venganza? Si se pide investigación y justicia, pero no venganza. Pero a ver, sobre ese tema. La única diferencia, Carmen, o sea, primero, que soy autoritario, ¿no?
Sí. Chávez, Ajá. Que no respeto las instituciones. Eso te dicen. Que nada más lo que digo es lo que se hace. vale. Uh-huh. O sea, eso te tengo dicen. la verdad absoluta. Eso te dicen. Tú dices que no, pero eso te dicen. Y cuando no, es que ¿cómo no te vas a definir? ¿Por qué no vas a meter a la cárcel a Peña? Bueno, ese es un asunto de instituciones. Te digo una cosa, uh-huh. Vamos a triunfar, y va a haber por primera vez en México en muchos años, en décadas, si no es que en siglos, va a haber Estado de Derecho y democracia. Eso es lo que queremos en la vida, pero sí. No me contestas de Peña Nieto. Entiendo sí, que, a ver, tú dices, las instituciones tienen que... Pero si el presidente de la República en turno, supongamos que llegas a presidente, López Obrador, llegas a presidente, la pregunta supongamos, es si... Tú lo dudas, ¿verdad? A ver, supongamos que llegas de presidente a la República y dices, bueno, aquí está un panorama. Más allá de que deseablemente las instituciones son las que tienen que procesar los casos de corrupción, es obvio que si el presidente de la República del 2018 pone como un tema principal la corrupción, como lo has dicho, hombre, uno querría saber si ese presidente de la República está interesado, dispuesto a hacer lo necesario para que las instituciones procesen a quien se debe. Por eso la pregunta de Peña Nieto. Se va a acabar con la corrupción. Mira, te voy a decir algo. Qué bárbaro, pero dime si sí o si no. Ustedes, no, es que no es así, no es maniqueo. ¿Y cómo es? O sea, tiene sus asegúnes. A ver. Mira, todo el que diga de que va a meter a la cárcel a Peña, está mintiendo. La situación jurídica actual. Tú sabes, y eso deberían ustedes los comunicadores de informarlo, que desde hace más de 100 años, desde la Constitución de 1857, se establece que no puede ser juzgado el presidente en funciones por corrupción. ¿Y está en el artículo 108 de la Constitución. Bueno, si no se modifica ese artículo, que es de las cosas que vamos a hacer, de las pequeñas reformas que vamos a llevar a cabo, no se puede juzgar al presidente. Entonces, depende de esa iniciativa. ¿Quién aprueba, Carmen, esa reforma? Andrés Manuel, pero hablas del presidente en funciones y aquí yo estoy hablando del expresidente de la República en ese caso. De todas formas, se requiere esa reforma constitucional. ¿Para un expresidente? ¿Para juzgar a un expresidente? Sí. Ah, caray, ¿por qué? Sí, consúltalo. Sí, lo va a consultar, pero ¿es extensivo a la figura del expresidente por siempre? Sí. Estamos medio complicado. Se entiende como una protección al presidente en funciones, que la podemos discutir y polémica es, pero ya que terminan sus mandatos, ¿que siguen siendo intocables? No se puede, sí. ¿No se puede legalmente? Vamos a acabar con esa impunidad legal. Y no voy yo a engañar a nadie. Lo que sí te puedo decir, como se lo dije a Jorge Ramos, y a ustedes, además de su oficio de periodista, les importa la transformación del país, sí te puedo decir con toda claridad, voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con la corrupción en México porque ese es el principal problema del país. ¿Y sabes cómo, Carmen? ¿Cómo? Independientemente de esas reformas. ¿Cómo? Gobernando con el ejemplo. Si el presidente... Te he oído muchísimo decir eso. Corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Pero a ver, Andrés Manuel, déjame detener aquí. Te he oído eso muchísimas veces, muchísimas veces decir que con el ejemplo, pero a ver, ¿de verdad tú crees que con el ejemplo del presidente en turno, de López Obrador honesto, que con su puro ejemplo va a cambiar la estructura? ¿Solo con eso? Eso es lo fundamental.
Pero eso solo con eso. Aunque te parezca a ti increíble. No, porque me parece insuficiente, me parece buena idea, buen punto, buen principio, no. Pero estás hablando de una cosa muy arraigada, el tema de la corrupción. No, la corrupción se da de arriba para abajo, Carlos. No es como lo declaró Peña, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No. Si el presidente, insisto, es corrupto, pues su gobernador va a ser corrupto. Estamos viéndolo con el caso de Veracruz. ¿Qué le puede decir Peña a Yunes? Ni modo que le diga, oye, estás robando mucho. ¿Qué le contestaría a Yunes? ¿Y tú qué hablas? ¿Y tú robas más? Pero además, yo sostengo, y eso ya te lo dejo a ti de tarea porque tú eres periodista, y ya dije mirona profesional. Pues sí. Investígalo. Yo sostengo que en aquella declaración de Yunes de que iba a simbrar a México, con esa declaración, con ese chantaje, sometió a Peña y se volvieron aliados. Eso no va a suceder en el futuro. El presidente de México va a tener autoridad moral. Bueno, y ya que estás en ese punto, Andrés Manuel, Manuel, los mexicanos actuemos con rectitud y con honestidad. La convocatoria que voy a hacer al pueblo va a ser de que se convierta la honestidad en una forma de vida y una forma de gobierno. Esa es la gran convocatoria a todos los mexicanos. Pero voy a predicar con el ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Vas a ver, Carmen, vas a ver cuántos cambios te van a dar. Desde luego, hay veces que por cuestiones de todo índole, ¿no? No se nos quieren dar oportunidades. Ahora está muy de moda decir de que todos son iguales. Antes, ¿te acuerdas? Que llamaban a no votar porque todos eran iguales. Ahora también. Y ahora están los independientes. Para que no cambie nada. Esos de la llamada sociedad civil que dicen que todos son iguales, lo que buscan es mantener al régimen. Fíjate, te va a parecer increíble, pero son muy conservadores, porque uno no debe de quedarse solo en el análisis de la realidad. Hay que transformar la realidad. Ya basta de estar administrando la pobreza, el sufrimiento de la gente. Hay que buscar la transformación de México. No estamos para nada más contemplar lo que sucede, no tomar partido, porque somos independientes, incluso en el periodismo, los hermanos Flores Magón tomaron partido. Ay, ¿de qué Muchos manera? periodistas en circunstancias como esta toman partido, no se excusan con el que son independientes, con que no pueden meterse para buscar una transformación, un cambio. Pero bueno, cada quien es libre. Oye, ya me tengo que ir ahora sí, Bueno, te agradezco no voy mucho. A llegar a Huatusco. Te agradezco mucho la conversación, Andrés Manuel, en el trayecto que has hecho en la carretera, y estemos en comunicación. Y bueno, más allá del Twitter y del Facebook, danos una entrevista nuevamente en otra ocasión futura. Es muy importante escuchar en directo a los actores, en este caso López Obrador, con este tema y los muchos temas que hablamos. Te agradezco, Andrés Manuel, esta presencia tuya, y estamos al habla. Gracias, buenos días.